entonces nos movieron a una casa de renta y vivimos todo eso, no había agua para bañarnos y sufrí mucho, pero a la vez cambió mi perspectiva en la vida. Aprendo ahora a valorar mucho más a las personas, al pueblo cubano, porque a veces Miami uno no entiende a los cubanos y los criticamos y como ellos dicen, los echamos para adelante, ¿no? ¿Hasta cuándo, compadre? Como dicen ellos. Pero es cierto, vienen de otro mundo, ¿sabes? Tenemos que tener más paciencia con ellos, entender eso. Es difícil. Entonces, mi pregunta para ti es ¿qué estrategias tú tienes para llamar masas en Cuba y tomar la posición que tú has tomado en la juventud y en el pueblo cubano, animarlos a que sigan tu filosofía de pretender tener un cambio en Cuba? ¿Había otra persona? Vamos allá. Mi pregunta es distinta. ¿Tú sientes que el exilio de Miami, no me refiero a la organización, sino a las personas, mi nombre es Eudel Cepeda, apoya la oposición en Cuba? Y la otra pregunta es, ¿ustedes qué hacen para que los apoyemos? ¿Quién conoce tu teléfono para cargarte? Y hago una referencia. Castro se la pasaba en Miami, Estados Unidos, recogiendo dinero para el 26 de julio. Martí también. Nada que ver. Ok, otras preguntas por acá, creo que había, y este lado no sé si tiene alguna pregunta. Mi nombre es Alberto Álvarez. Yo quería saber si hay un plan de unificar la oposición en Cuba, porque yo veo que hay diferentes grupos, cada uno por su lado, y no veo una mesa de unidad, una organización unida, donde todos, porque si hay un grupito en Palma, y hay un grupito en Manzanillo, y dos gente en La Habana, y cada uno por su lado, y dándole golpes a este señor allá en Villa Clara, así. Si no se une la oposición con ayuda del exilio cubano aquí en el exterior, no vamos porque vas a estar arando en el mar. Si no hay unión, si no hay un plan dirigido, porque si cada uno va por su lado, no va a ser posible obtener nada concreto. Esas tres pueden ser para así mejor porque es más cómodo. Una, yo he propuesto más de una vez, y lo creo, pienso realmente, en Cuba hay opositores pero no hay oposición. Me pasó como con el barco de Panamá, cuando fui a ver la información que decía la oposición en Cuba, había 100 criterios, y la mayoría contradicen el otro. Te cuento una experiencia. Yo estuve en Polonia frente a Lech Walesa, habíamos 7 opositores, él hizo una pregunta y le dimos 7 respuestas. Y era la primera vez que nos veíamos las caras. Allá. No nos hemos sido capaces de ponernos de acuerdo dentro de Cuba. Mi opinión, la he planteado pero nadie me hace caso, es que en Cuba hay que crear una fuerza política basada en los puntos en los que coincidimos. O sea, todo el mundo sabe que hacer elecciones libres en Cuba. Eso es un punto que no tiene discusión ni de izquierda, ni de derecha, ni de nada. Todo el mundo sabe que hace falta conectar a Cuba masivamente al internet y a los 825 canales que pasan por el espacio radioelectrónico de Cuba. Se gasta, no recuerdo ahora la cifra de millones en bloqueo de frecuencia. Eso tiene que desaparecer y eso yo creo que hasta los comunistas lo quieren también. O sea, y así usted puede analizar 10 temas en los que todos estamos de acuerdo. Pero hay mucho recelo con elegir un líder. Porque el mayor éxito de la seguridad del Estado cubano ha sido alimentar esas cosas que todos los seres humanos tenemos, intrínsecos, y que en algunos ellos lo desarrollan más, como es el recelo hacia el otro. Uno cree que el otro es un colaborador, o es qué sé yo, o que no es opositor de pedigrí. A mí, por ejemplo, me han dicho, ¿para acá cuántos años tú has estado preso? Y bueno, la verdad que no es ninguno. Ah, bueno, fíjate tú, tienes la leche en los labios, tú empiezas ahora. Y es como una onda que no hay una cosa de los pinos nuevos con los pinos viejos, y que hay una aceptación en ese sentido. Hay líderes en la oposición cubana que no se hablan, que no se entienden, que no colaboran, que no pueden trabajar juntos. Y a mí me parece que lo más sano es hacer una conferencia nacional de oposición, donde estén todas las personas con sus proyectos, los expliquen, digan qué creen, y hagamos por primera vez lo que tanto estamos pidiendo que pase en Cuba. Seamos democráticos. Hagamos un tremendo debate, pasémonos 6 días reunidos ahí,
poniéndonos de acuerdo con esos temas, tiene que salir un núcleo que va a dirigir la política de la oposición para que todos podamos apoyar eso. Porque 100 ovejas, una por cada lado, le van para arriba el león y el león se las come a todas. Ahora, si 100 ovejas al mismo tiempo le van para arriba un león, el león tiene que correr. Porque no se las puede comer a todas al mismo tiempo. Y nosotros tenemos un gran potencial. Si en Cuba se une la gente que tiene más potencial para unas cosas, otros que tienen un potencial para las redes sociales tremendo. En Cuba hay gente que sabe hacer campañas, cosas, ganar gente y visibilidad. Joanny, por ejemplo, es experta en eso. Y no hay que criticárselo. Por el contrario, hay que alabárselo. Que un estado como Cuba, esa niña ya haya logrado lo que ha logrado a nivel mundial. Eso es indiscutible. Pero no existe hoy por hoy no existe ese proyecto que se pueda consolidar. Ahora, el exilio en su mayoría no apoya a la oposición. Esto es una verdad como un puño. Estoy hablando de los 2,5 millones eso de cubanos que eso. A mí me decían ahora acá, yo pensaba que a ti todo el mundo te recargaba el celular. Y entonces yo le decía, parece que todo el mundo pensaba en lo mismo. Porque yo antes de salir de Cuba tenía 1.60 en el teléfono. Con lo que vale hablar un minuto en Cuba. Yo no tengo teléfono fijo, solamente tengo el celular. Y yo recibo en mi casa personas que lo sacaron de la casa, que no le atendieron bien al niño en el hospital. Casos que yo le digo, bueno, pero yo no soy abogado, no, pero nosotros no confiamos en abogados. Queremos que tú, qué sé yo. Pero realmente el teléfono, por ejemplo, es una de las cosas importantes. Ahora con el correo Nauta, estamos creando listas enormes de distribución para enviar artículos y qué sé yo, pero cada mensaje cuesta dinero. Y si pones un adjunto, como una foto, por ejemplo, eso pesa y cuesta también. Y a veces en 10 correos se me puede ir una recarga. Entonces, yo creo que existe un potencial enorme, pero el apoyo a la oposición en Cuba se ha quedado en un grupito de personas. Y la mayor cantidad de personas posible realmente está desconectada de ese tema. Incluso, yo creo que ese papel que se le ha dejado hasta el gobierno de los Estados Unidos, que dedica los 20 millones estos, a lo mejor por aquí se quedan como 18, y qué sé yo, pero ciertamente es nuestro país. En Estados Unidos hay hispanos de todos los países, y hay problemas en todos los países donde se originan esos hispanos. Hay problemas en México, hay problemas en Colombia. Yo creo que una emigración de más de 3 millones de cubanos entre Miami y el resto del mundo, realmente es 1 por cada 3 cubanos que está afuera. Debería ser una fuerza tremenda. Y no funciona de esa manera. Incluso hay personas que aquí me abrazan, me besan, se tiran 5 fotos conmigo, y cuando las veo por el Yara me cambian de acera. En Cuba, no, cuando yo llegue te llamo enseguida, oye, te voy a invitar a un café, te voy a... Tiene miedo. No funciona así. Hay miedo en Cuba y hay miedo en Miami. Y es lógico. Y es humano. Reinaldo, el esposo de Joanny, siempre me dice, el problema es que nosotros somos muy irresponsables. Porque lo humano es no arriesgar la familia. Por el contrario, luchar porque esté bien, porque progrese y porque qué sé yo. Y lo que nosotros hacemos y lo que nosotros ponemos en riesgo es de loco. Es de deportes extremos. Mi abuela tiene 74 años. Y cada vez que me reúnen con la seguridad del Estado, lo que me dicen es eso. En cualquier momento se te jode tu abuela. Tú sabes cómo tiene el corazón. Y tiene que ser. ¿Y tú crees que eso a mí no me lacera? La mujer que me crió, ni me crió mi abuela. Y yo entiendo que hay personas que quieren ir a ver a su abuela, que está en Cuba. Y que no te vienen para atrás del aeropuerto. Pero hacer una recarga no se corre gran riesgo. Por ese top, usted hace, qué sé yo, y eso no creo que sea muy complicado. Pero hay que saber los teléfonos. Los teléfonos míos están publicados en todas mis páginas, en el blog de Somos Mine, en Facebook, lo pongo en Twitter. El otro día lancé un Twitter incluso cuando no tenía saldo y puse, oye, se agradece una recarguita, que estábamos en recarga doble. ¿Cuánto es la mínima recarga mensual? $20 que te ponen 40, cuando hacen las promociones, que lo están haciendo más o menos una vez al mes. Sí. Pero eso Entonces, nomás que dura como 3 días. La pregunta es que normalmente no existe un apoyo masivo a la oposición, eso no existe. Es verdad, por eso hice la pregunta. Sí, por eso. Y sobre la estrategia que yo tengo, yo creo que en Cuba no basta con una buena estrategia. Porque tú puedes tener una estrategia, tú dices, bueno, ahora yo voy a ir a los lugares, me voy a reunir con la gente, le voy a explicar esto, le voy a decir, pero que en la práctica eso te impide hacerlo. Ahora, yo creo que hay que insistir, pero fajarnos un 2% con el gobierno
y meterle un 98% a ver qué le preocupa a la gente. Mira, la gente dice, aquí me han dicho, compadre, los cubanos lo único que quieren es vivir bien. Yo le digo, los americanos también. Y los puertorriqueños, y todo el mundo. Y yo tengo la noción esta filosófica y de sentido de justicia, que por supuesto yo quisiera que las personas que han hecho tanto daño a Cuba, no, que ya, ¿no? Ahora, a mí me interesa más que los cubanos vivan bien. Y lo digo y lo confieso. A mí cuando 10 cubanos montaron un negocio y se hacen independientes y la familia vive mejor y educa mejor a sus hijos, yo estoy más contento. Yo sí quiero que la familia cubana prospere y salga adelante. Algunos lo irán haciendo desde ahora, otros en otro momento. Pero yo no puedo castigar a los cubanos, o no eso, porque el tema es que el castrismo y Fidel tiene que... Porque es que hay gente que no está para eso. Ahí estamos de desacuerdo. Ni en los 60. Pero yo no quiero un diálogo. Sí, vamos a terminarte o qué? ¿Pasamos a la ronda? Pasamos. Ok, otra ronda de preguntas. ¿Por acá hay alguien que tenga? Solamente hemos corrido aquí. Adelante. Mi nombre es Pablo, mi pregunta es bien parecida a la de confianza. Gabriel. Pensamos más cuáles son los objetivos concretos y cuál es la forma que van a cumplir esos objetivos. Bueno, De esa forma también se puede saber cómo se ha ido más. sí, los objetivos, bueno, son un documento de 9 páginas, que hay que leerlo en el blog de Somos Más. Ahí se plantea puntualmente, un pasajito muy corto en cada tema, qué es lo que estamos proponiendo. Mira, yo voy a seguir insistiendo, pase lo que pase, en el tema de salir, o sea, ir a los lugares, acercarme yo a la gente. La gente no tiene recursos para ir a la baja. Y mucha gente no puede ver incluso los materiales audiovisuales que hacemos y qué sé yo. Yo siento que la oposición cubana tiene que ir a los territorios, tiene que ir a las fábricas, tiene que ir a la escuela, tiene que ir a los hospitales y empezar a preocuparse un poco realmente, o sea, aunque teóricamente no se pueda, empezar a funcionar como un político en cualquier parte del mundo. Y ya no puede ser el tipo en una esquina, qué sé yo, en chori y chancleta, cagándose a la madre Raúl y qué sé yo. O sea, tenemos que profesionalizarnos en la política. Porque de verdad que hay gente que tú le dices, no chico, este defiende los derechos humanos ahora, pero eso se robó una gallina aquí en el barrio. Y ahora es, qué sé yo, y pasa un poco de esto, ¿no? Y hay personas en Cuba que no pudieran ser políticos, tampoco en Estados Unidos, ni en ningún lugar del mundo. O sea, eso es serio y es verdad. Hay que tratar de ser los mejores vecinos que podamos ser. Yo tenía un Carpati, ¿sabes lo que es un Carpati? Un pasapena ruso de eso. Y cada vez que había una vieja con dolor de cabeza, yo iba con ella por el hospital. A cualquier hora. Y gente que tenía carro allí, no lo hacía. Y entonces, nosotros no podemos aislarnos como oposición. Tenemos que, al contrario, meternos en la gente. Esto mismo de trabajar. Ahí me dicen, cuando tú sacas una licencia, tú estás apoyando al gobierno. No, cuando yo saco una licencia, yo me siento digno. Y cuando voy a sacarme una muela al hospital, no puede salir un tipo a decirme, mira, te la sacamos de gratis. Porque yo pago una patente al mes. Precisamente para ayudar a los servicios, al transporte público, a ese tipo de cosas. Uno tiene que tener responsabilidad con la sociedad en la que vive, le guste o no. Para allá trabajó hasta el último día. Pero esa patente te la da el gobierno, mijo. El gobierno... Oye, el un gobierno... momento, no empieces. Pero si No empieces. 15 veces. No empieces. Por favor. ¿Ok? Caballero, por favor, señor. Hey. Caballero, baja el tono. No, espérate. Baja el tono, por favor. No, espérate. Un momento. Por no haber estos viejos de la era pasada, por favor. Caballero. ¿Ok? Porque no dijo aquí una conferencia ni nada de eso. ¿Ok? Caballero. Si tú no quieres hacer un diálogo, eso es cuestión tuya. Caballero, siéntese, por favor. Jesus Christ. Siéntese, por Fucking favor. cubanos. Y tranquilice. Mire, si no se calma, va a tener que salir de salón. Así que, por favor, tranquilice. Bueno, le damos la palabra. Sí, había otra pregunta de atrás también. Yo vine de 8 años, señor, tranquilo, cójalo suave. No, sí, eso es lo que tengo que ver, claro. Y el contracomunismo, cojones, sí. No, yo llego aquí en el 59, yo no soy comunista. No, yo estoy aquí, cojones, del 55, coño. Ok, perfecto, entonces. Vamos a tener que pedirle a... Respeto, atrevido. ¿Cómo? Respeta a las damas, aunque sea. No, chicos, no respetar la es el catrocomunismo que tenemos en Cuba y en Venezuela también.
Quiero matar a los venezolanos. Pero si nadie está hablando contra por favor del comunismo. Seguimos adelante. Mire, tengo una pregunta para ti. Yo soy nuevo en todo esto, pero yo tengo a personas como tú, ¿quién te paga el viaje? ¿Quién te da recursos? Ok, mira, yo vengo al Congreso de ASCI. Y eso es otra cosa también que es una mitología en Cuba. Que tú sabes al exterior y vienes cargado de dinero. Porque me han invitado a un evento donde voy a un hotel, voy a la conferencia, lo que tengo que hacer. Esas personas te y cubren los gastos. Como en cualquier parte del mundo. Hay una conferencia, te invitan, te mandan la invitación, yo voy, pido la visa, o sea, y así funciona. Pero eso no quiere decir, o sea, si a mí, bueno, hoy me regalaron un short. No, claro. Eso, bien. No. Pero en esencia, no, por lo menos en mi caso. Yo la vez anterior que estuve en Miami me dijeron, Eliezer, ustedes que son los jóvenes y qué sé yo, lo que están haciendo es estafando al gobierno de Estados Unidos y al exilio. Y yo le dije, bueno, explíqueme usted cómo yo puedo estafar al gobierno de Estados Unidos y al exilio si ninguno de los dos me da nada. Tampoco vine a pedir nada. Pero yo encuentro bien que si tú vienes aquí, tienes familia y te dan cosas, te regalan, te hacen regalos, te hacen ofertas. Normalmente tengo muy buenos eso está bien. Fuera de Cuba que me dicen, abre la gaveta esa. Right. Y un celular que lo botaron en el 2002 para mí es una cosa tremenda. Right. Y me lo llevo para Cuba y yo tengo informatizado el barrio. Y le regalo una memoria flash, una cosa, un cable para cargar el teléfono. Right. Normalmente hay personas que me regalan estas cosas que son muy útiles. Eso es justo, eso es. Por supuesto. Seguimos acá con una pregunta que sí, por favor. Una cosa que a mí me ha preocupado ya por muchos años en la educación en Cuba, que cuando estaba la Unión Soviética había mucho dinero y podían ir a Europa a estudiar, pero en los últimos 25 años ya no hay ese dinero y supongo que la educación ha sufrido. ¿Están empezando los muchachos allí a quedarse analfabetos o el gobierno todavía insiste en mandar a los muchachos al colegio? Mira, en primer lugar la educación sigue siendo obligatoria. Y es cierto que en Cuba yo no conozco gente, sobre todo jóvenes, que no sepan leer o escribir. Ahora, la educación profesional tiene una crisis muy seria. Yo me di cuenta, por ejemplo, yo estudié supuestamente la mejor universidad de Cuba en este momento. La única que está totalmente conectada a internet, la más moderna, la UCI, la escuela del comandante en jefe. Todo era para ir, nos atendía el Consejo de Estado, ni siquiera el Ministerio de Educación. Y cuando yo salí de ingeniero informático, y yo trabajé en proyectos productivos en la UCI, cuando visité la Universidad de Suecia, a mí me pareció que yo no era tan informático. O sea, las hijas de Alexis, específicamente el muchacho que tiene 15 años, ese muchacho tenía un conocimiento de realidad virtual y de un montón de cosas que era muy superior a mí. Porque están conectados desde que son niños. Y cuando desarrollan una vocación, investigan, estudian, se relacionan con personas que saben de eso. Hay preuniversitarios especializados en determinadas carreras. Ahora, en Cuba, yo publiqué un artículo el otro día que era un consejo sincero. Y era para toda esa cantidad de jóvenes que no van a obtener una visa, que tenemos que quedarnos en Cuba. Usted va al malecón y lo que hay es una nube de muchachos entre 14 y 17 años, miles y miles, con el aparatico ese oyendo reggaetón, traqueteando en los oídos de ellos, María García y el Chacal y qué sé yo, que no le interesa tampoco la política, ni mucho menos, ni saben nada de eso, que no entablan un tema de conversación coherente, que nunca han leído nada. Y hoy en Cuba se está dando un fenómeno de involución en la educación que va incluso a tener secuelas en cualquier tipo de Cuba del futuro. Porque esas personas a qué mercado desarrollado se van a incorporar. Sí, eso es lo que hablo, porque lo que pasó en Alemania y en Japón después de la guerra es que eran pueblos educados y con la inversión se pudieron desarrollar. Si en el 94 se hubiese caído Fidel, había gente muy educada, pero ahora en los últimos 20 años o algo, ya está sufriendo al nivel que a lo mejor había en los años 50. En el inglés, por ejemplo, ¿quién sabe inglés en Cuba? Yo cuando hice mi primer viaje, todos los países nórdicos estos, todo el mundo habla inglés. Se toca un chino con un alemán y habla inglés. Yo me perdí el 90% de lo que pude aprender de ese viaje. Todo el mundo hablaba inglés o sueco. Y yo perdí.
y sentí vergüenza, lo confieso, lo digo, de ser un ingeniero de nivel superior y no hablar inglés. Es una cosa... Pero nadie en mi barrio sabe hablar inglés. Ni 5 barrios más para adelante, ni 5 barrios más para atrás. Entonces, ¿quién aprende inglés? Bueno, el que se casa con el extranjero, la muchachita que se casa con el, qué sé yo, si se casa con un italiano, aprende italiano. Pero es algo muy, muy puntual, porque además las clases de inglés son carísimas. El que menos te cobra 20 CUC al mes. O sea, la familia no tiene cómo acceder a eso. Yo creo que la educación es un problema hiper serio en este momento. Gracias. Tenía una pregunta. Sí, basado en eso mismo que estaba preguntando él acerca de la juventud. Yo tengo 22 años y me fui hace 5 años de Cuba. ¿Cómo se proyecta? Porque estamos hablando de niños de 14, 15 años, ellos todavía no saben bien cuál es la realidad de mantener una familia. Pero ya ese muchacho graduado de una universidad, por ponerte un ejemplo, ¿cómo se proyecta la juventud hacia esa nueva reforma, ese nuevo, por decir, cambio que está habiendo en Cuba? ¿Cómo se proyecta? Todavía la mayoría lo que quieren. Por ejemplo, yo me gradué como con 30 y quedaron como 100. Y están hasta en Haití. Y tengo un amigo en Haití, en Puerto Príncipe, que está ganando $3,000 al mes en Haití, como un puesto de técnico, y es ingeniero. Pero hay un sector joven también que ha querido probar con el tema de la reforma. Y por ejemplo, La Habana está llena de clínicas del celular. En todas las esquinas hay una cosa que se llama clínica del celular. Hay más clínicas que celulares posiblemente. Y entonces los jóvenes quieren probar aquello de ser empresario. Lo que pasa es que se han ido dando cuenta de que ser empresario no es tan fácil. Y el joven cubano está acostumbrado a no sacrificarse tanto, pero tampoco obtiene tanto. Pero con los kilitos para ir a gastárselo el fin de semana, en la fiestecita, en la casa de la música, se dieron cuenta de que cuando se tiene un negocio hay que levantarse muy temprano, hay que superarse diariamente, hay que lidiar con caracteres de mucha gente, hay que hacer, o sea, dicen, wow, hacer negocios no es como yo pensaba. Y por ejemplo, en mi pueblo, en la primera semana, cuando se aprobaron las licencias, la gente probó hacer negocios y luego los entregó, porque tampoco hay una noción de qué negocio hacer. Entonces, por ejemplo, cuando empezó aquello, en una cuadra había 6 gente vendiendo pan con pasta. La misma pasta aquí, la misma pasta 2 pasos más adelante, ¿no? Y por ejemplo, en La Habana hay muchos negocios de esto de reparar todo de informática, pero hay personas que están en las ciudades donde hay más turismo y ese tipo de cosas. Yo no puedo decir aquí que todos los negocios en Cuba le ha ido mal. Eso no es cierto. Hay personas, por ejemplo, que manejan un carro clásico de esto, y me han dicho, yo me gano 1.500 CUC al mes, que son como $2,000. $2,000 en Cuba es dinero, donde el promedio gana 20. Entonces, ya esas personas como que escaparon. Gente que es barman en un hotel y se lleva las botellas de Chivas Regal de eso que se yo y las vende por la calle y hace $30 o $40 todos los días. Eso existe. Si no existieran esas personas, no existiera un mercado para todos los paladares de La Habana. Entonces, lo que yo veo es que se está creando una rápida polarización social. En Cuba hoy yo sí puedo afirmar que los ricos son cada día más ricos, aquello que nos decían en la primaria, y los pobres son cada día más pobres, porque todas esas personas crean un mercado y los precios suben hasta donde ese grupo los puede pagar. La libre cebolla, hace 7 meses empezó a 8 pesos, después se puso a 12, después a 15, después a 20, y en cuestión de medio año, la libra de cebolla está a 25 pesos. 25 pesos son 2 días de salario. 2 cebollas y media. Solamente la cebolla. Una libra de frijol vale 15 pesos. Una libra de carne de puerco en La Habana, la que menos vale 30 pesos. Y es carne de puerco. Y la mayoría de las personas deja el pedacito de carne de puerco para el fin de semana, el día que cree que mejor se alimenta, comerse un pedacito de carne de puerco. Y por eso yo hablaba al principio de la referencia. En mi barrio hay un tipo que es el que vende folio, que es el único que tiene como 10.000 pesos en el banco. Y yo quisiera que usted viera cómo se habla del hombre en el... La gente dice, ¿es rico? ¿Qué vende? Lotería, ¿no? Sí, folio y... Ok, ¿y qué es lo que es hoy el dueño de ese negocio? Sí. El comunista más grande que había en toda esa zona. Exactamente. No hay comunistas en Cuba, son aprovechados y oportunistas. Pero fue lo que se robó de la cooperativa. Es lo único que queda. Y guardó como sea un dinero, y ahora lo está, él mismo renunció y qué sé yo, y ahora... Y no le hables de política. Porque dentro de su contexto, como dice el dicho, es en casa el ciego, el tuerto es rey. Y hay personas que creen que comerse un plato de carne de puerco y un plato de arroz es el buen vivir.
por eso que yo creo que yo veo muy bien, de alguna forma, que haya una clase en Cuba, aunque me duele un poco, que de alguna manera empiece a progresar. Porque entonces ya tú vas a ver que este hombre pinta la casa, que se ponen de acuerdo 2 o 3 y a ver si arreglan la calle, que tiene un carro, a ver si la gente despierta, porque donde está todo el mundo hecho talco, o sea, nadie quiere un poco más. Yo me estaba preguntando, yo siempre tengo la duda de cuál es la licencia que se han pedido en Cuba para trabajar de contratopista. Mientras la gente más se enriquece, ¿cuál es la seguridad como algo que es un nuevo negocio? ¿Cuál es la seguridad que tú tienes? De que el negocio no se lo van a cerrar, de que el negocio va a ir bien, para carácter de la ley. Bueno, seguridad no tiene ninguna. Y lo que hay es una cadena de extorsión con el tema de los inspectores. Por cada un emprendedor cubano hay 10 inspectores. Y bueno, compadre, un gustazo. Dale. Por cada eso. Y entonces, ¿cómo funciona eso? Llega el inspector, tú le pagas, y el tipo ni pregunta y se va. Así es como funciona la cosa. El policía en La Habana te para. Usted le saca 5 pesos por eso. Continúe, compañero ciudadano. Así está la historia, ¿no? Ahora, por supuesto que a la gente que tiene un negocio no le conviene mucho meterse en política, por lo menos en esta etapa. Pero aún así, yo creo que es importante que existan negocios en Cuba y que se desarrollen. Yo pienso que es así. Eso está fuera de la cuestión, que no creo que nadie piense, ¿no? Pero la pregunta es, ¿cuánta seguridad de desarrollo hay cuando puedes quitar tu negocio? Yo tengo un amigo que le quitaron el negocio en un día. Bueno, por eso es que la inversión extranjera no ha sido tan atractiva para la gente. Solamente hay rusos, chinos y qué sé yo, que bueno, son socios mano a mano de los cubanos, a ellos no le van a quitar los negocios. Pero esto de Mariel fue una locura. Sacaron una ley de inversión extranjera que todavía contempla un artículo que habla de la expropiación. Y que el Estado cubano puede expropiar un negocio en función del interés nacional. ¿Qué cosa es interés nacional? Que alguien me explique. Ya, por interés nacional. Como a mí me decomisaron 36 libros cuando fui a entrar, literatura inadecuada. Según quién. La ley en Cuba es una de las cosas que no tiene ningún tipo de garantía. Absolutamente. Incluso la esposa de un abogado de la Asociación Jurídica Independiente, que yo lo entrevisté hace poco en Cuba, voy a poner el video en internet. Como él es de la Asociación Jurídica Independiente, le metieron presa a la esposa con un pretexto que no me acuerdo cuál, y lleva 2 años y medio sin juicio. Presa. Recluido. Cuando la propia ley cubana dice que el máximo que puede estar una persona sin llevarla a juicio son 6 meses. Que son diferentes plazos. Primero 4 días, después el fiscal puede pedir 3 meses y qué sé yo, hasta 6 meses. Y el tipo es abogado. Y la mujer también. Pero cada vez que va a haber un fiscal, a haber un juez, nadie quiere tomar el caso. Porque el hombre es opositor. Y eso jode toda la cuestión. O sea, no hay ninguna garantía para hacer un negocio. Pero entiendo a las personas que quieren progresar un poquito, tienen que comer. Y lo que sí es mejor ser independiente que trabajar para el Estado. A no ser que trabajes en el matadero, donde te roban la librita de carne, o trabajas en un almacén donde te llevan las piezas de agua, de la manguera y qué sé yo. Pero si no, es mejor ser independiente como si es vender durufrío. Porque tener un burócrata el día entero, que no tiene nada en la cabeza, arriba de ti dándote orientaciones estúpidas, por un salario de 300 pesos al mes, es una cosa absurda. Gracias. No, vamos a salir un poquito del tema del contratopista. Según tengo entendido, cuando estaba en la UCI siendo estudiante, fuiste parte de la llamada Operación Verdad, un tipo de guerra ideológica en el ciberespacio. Es decir, defender aquello a través de... Tú mismo en esa intervención junto con ese enfrentamiento con Alarcón hiciste mención con el caso del amigo Ortiz, que te hizo un par de preguntas y tuviste que por vergüenza desconectarte de la conexión. Cuando ha salido ahora tú en tu gira, ese tema se toca. Bueno, yo creo que la gente entiende que hay una parte de la evolución que uno hace en Cuba. Todo el mundo estuvo... a mí me montaron en un tren que nadie me preguntó si yo quería. O sea, esa era la universidad que había y a mí me escogieron para formar parte de un proyecto. Y yo hasta ese momento no me había cuestionado el sistema. Y estaba montado en esa lógica de que hay una campaña mediática contra Cuba y que pobre Cuba
que tiene los mejores indicadores en salud y educación del mundo, y que el imperio se empeña en qué sé yo. Y yo y el resto de los estudiantes que estábamos ahí no creíamos esa historia. Pero fue precisamente el participar de ese proyecto, por eso me pusieron más internet, para que yo hiciera eso. Pero entonces yo me llevaba los paquetes y me ponía a leer en el cuarto. Y siempre he explicado que le encontré más lógica a lo que decía la oposición que lo que decía el gobierno. Y empecé un conflicto ético interno ahí. Abrieron los ojos. Exactamente. Sin querer, y muchos de los que participamos en Operación Verdad, hoy pensamos exactamente la misma cosa. Esto no era un proyecto militar, ni mucho menos. O sea, se le ocurrió al ministro de Cultura. Y dijo, como la UCI es la universidad más conectada, tienen que ser los estudiantes de la UCI los que más defiendan a Cuba, porque ellos son Cuba, a Cuba en Internet. Y bueno, yo hice una entrevista con Giovanni Sánchez que dura como 45 minutos, donde yo despalillé cómo funcionaba eso por dentro. Había un grupo que se dedicaba a los blogs, otro a las páginas web, otro a los periódicos, a investigar qué temas y qué matrices de opinión había sobre Cuba. Y había un grupo de analistas que se dedicaban a elaborar respuestas, que los estudiantes las ponían pero no las inventaban ellos. Las inventaban profesores y gente que se reunía en un grupo a decir qué le vamos a responder a esto, qué le vamos a responder a aquello. Y parecían como personas normales que están respondiendo, pero una cosa súper pensada. Pero bueno, eso existe todavía y ahora es más grande. Ahora lo ampliaron a todas las universidades del país. Por eso a veces cuando tú pones un artículo, en Diario de Cuba, donde quiera, tú ves como dicen, ya salieron los troles. Salen y lo que te ponen es candela. A mí me dijeron que lo que era un homosexual frustrado. Ese fue en el blog de Joel. Homosexual frustrado. Y Joel Sánchez es el tipo más visualmente indeseable que existe en Cuba. Y entonces Reinaldo, el esposo de Giovanni, me dijo, tú lo que tienes que hacer es averiguar dónde se va a presentar Joel Sánchez. Y dice, a Casa de algo sin llegar y cogerle las nalgas. Y cuando él se vire, eso tú le dices, viste, ya no estoy frustrado. A falta de argumentos políticos. Hay una pregunta.